El día de ayer comentamos algunas características de las señales continuas y discretas, o podría decirse señales en tiempo continuo y tiempo discreto. Para nosotros, la definición de una señal de una forma rápida puede considerarse como que una señal es información que proviene de un cierto fenómeno físico. Estas señales tienen una representación matemática a través de funciones. Esa función, en nuestro caso particular, es función del tiempo, sea tiempo continuo, tiempo discreto, y, y ese tiempo t, ¿sí? Minúscula si es tiempo continuo y n minúscula si es tiempo discreto, es la variable independiente. Ayer aprendimos herramientas para poder clasificar las señales a través de su energía y su potencia. Vimos que tenemos ecuaciones para calcular tanto energía de una señal continua y potencia de una señal continua como energía y potencia de una señal discreta. Y a partir de esos valores podríamos clasificar las señales en tres tipos: señales de energía finita, de potencia promedio finita y señales que son ni de potencia promedio finita ni de energía finita. Observamos también que podemos realizar transformaciones de la variable independiente, que son tres: desplazamiento temporal, que se traduce en un adelanto o un atraso, el reflejo de una señal o también inversión de la señal. Y en el caso de las señales continuas, vemos que podemos hacer el aceleramiento y el ensanchamiento de una señal, que en conjunto esas dos operaciones es el escalamiento. Luego comenzamos a hablar sobre tipos de señales ya un poco más particulares en relación a lo que era la exponencial y las senoides. Entonces, hoy vamos a analizar las características de una señal que nos va a servir como base para descomponer otras señales más adelante cuando trabajemos con el análisis de Fourier, que es la exponencial compleja y la senoidal. Entonces, vamos a ver qué características tiene esa exponencial compleja. Esa exponencial compleja la vamos a utilizar a lo largo de todo el curso y es relativamente sencilla de analizar. De la exponencial compleja, nosotros a través de alguna relación que se conoce como la relación de Euler, vamos a ver que también se puede representar como una suma de senoidales. Entonces, la exponencial compleja está definida como una señal x de t. Esta exponencial compleja es para tiempo continuo. Luego vamos a ver la exponencial compleja para tiempo discreto. Está definida como e, que ya vimos que es la constante de Euler, que es un número racional 2.71 y más fracciones, elevado a la j omega sub 0 t. Entonces, este j de aquí es el operador complejo. De hecho, ustedes han de ver en otros libros que el j que utilizamos aquí se lo suele escribir también como la letra I, y en lo que vamos a ver más adelante en Wolfram Matemática se lo representa con la I mayúscula. Entonces, este j es el operador complejo. Este omega sub 0 que está aquí es la frecuencia fundamental. Frecuencia fundamental. De hecho, justamente este sub 0 de aquí es para dejar en evidencia que es la frecuencia fundamental. Más adelante simplemente se va a tratar como frecuencia. Y este t de aquí, que justamente es la variable independiente de esta exponencial compleja. Una de las características que tiene esta exponencial compleja es que es periódica. Ayer vimos con ustedes que la periodicidad significaba que la señal se repite a lo largo del tiempo, que matemáticamente para el caso de una señal en tiempo continuo significa que x de t es igual a x de t más un t mayúsculo, es decir, después de un cierto tiempo t mayúscula yo tengo exactamente la misma señal y esto indica que la señal se repite a lo largo del tiempo, por lo tanto es periódica. Entonces, para mostrar que esta señal exponencial compleja que estamos analizando es periódica, vamos a determinar cuál es ese periodo. Ustedes pueden realizar el mismo procedimiento que vamos a hacer aquí si revisan el libro de Shawn, que está en la bibliografía, y se van al problema
1.9. En el problema 1.9 ustedes van a encontrar una demostración alternativa a la que vamos a hacer aquí, que muestra que la exponencial compleja en tiempo continuo es periódica. Y lo que vamos a determinar ahora en el procedimiento que vamos a hacer a continuación es ver cuál es ese periodo. Entonces, si nosotros afirmamos que la señal es periódica, debe cumplir con esta condición que está aquí. Vamos a reescribirla aquí debajo para ir analizando. Entonces, para que sea periódica, debe cumplirse que x de t sea igual a x de t más t mayúscula. Ustedes ya pueden observar que lo que estamos haciendo aquí es una transformación de variable independiente, un tema que conversamos ayer. Entonces, debe cumplir que mi exponencial compleja tiene que ser igual, si sigo esta ecuación de aquí, e a la j omega sub 0 t más t mayúscula. Ustedes pueden observar que aquí lo que tengo es una suma de los exponentes que yo lo puedo factorizar como el producto de exponenciales que tienen la misma base. Es decir, que esto de aquí es igual e a la j omega sub 0 t por e a la j omega sub 0 t mayúscula. He factorizado este término de aquí. Entonces, para que esta expresión de aquí sea igual a esta expresión de acá, ustedes pueden observar que esta exponencial de aquí aparece justamente acá. Y para que sean iguales, este término que aparece aquí tiene que ser igual a 1. Es decir, que debemos buscar cuál es la condición para que esta exponencial de aquí sea igual a 1. Entonces debemos observar cómo debe estar este exponente de aquí, omega sub 0 t. Entonces analicemos este término de aquí para ver bajo qué condiciones es igual a 1 y hace que se cumple que esta exponencial compleja sea periódica. Entonces, si el omega sub 0, que es la frecuencia fundamental, es igual a 0, entonces esta exponencial compleja es igual a 1. Si regresamos acá a la definición, ustedes pueden ver que si en esta expresión de aquí, nosotros hacemos que x para t igual x de t, cuando omega sub 0 es igual a 0, esta expresión es justamente igual a 1, porque quedaría e a la 0 que queda justamente 1. Entonces el primer caso dice que si el omega sub 0 es igual a 0, es decir, este término que está aquí, que es la frecuencia fundamental, esta exponencial compleja es igual a 1 y va a ser periódica para cualquier valor de t. Periódica para cualquier valor de t. Una de las cosas que mencionamos ayer, vamos a repasarlo aquí, era que la periodicidad de una señal es cuando cumple la ecuación con la que estamos trabajando. Ahora, si es que esta señal x de t es constante, vamos a suponer que tenemos una señal de este tipo que es una constante. Vamos a suponer que esa constante es igual a 4. Si esta señal de aquí es constante, esa señal es periódica para cualquier valor de t. Entonces, este es el primer caso que estamos analizando con omega sub 0 es igual a 0. Y el segundo caso, que es el que nos interesa, es el caso en que esta frecuencia fundamental es distinta de 0. Entonces, el periodo fundamental, que es t sub 0, o el periodo fundamental de esta señal x de t, que es nuestra exponencial compleja, es t sub 0, 2pi sobre valor absoluto de omega sub 0. Y vamos a desmenuzar un poco esta ecuación de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos que cumpla esta exponencial de aquí? Que sea igual a 1. Entonces, para que esta exponencial sea igual a 1, necesitamos que este exponencial de aquí cumpla con la condición de que sea múltiplo de 2. Entonces vamos a extraer este término aquí debajo. Y lo vamos a escribir aquí como que el omega sub 0 por t sea igual a un múltiplo m, que es un múltiplo entero, de 2pi, múltiplo entero de 2pi. Entonces,
Aquí es sencillo despejar que este periodo es m veces 2pi sobre omega sub 0. Y este m de aquí dejemos en evidencia que es un entero positivo. Ese es un entero positivo. Entonces nosotros podemos deducir esta ecuación que hemos escrito aquí, que es este periodo fundamental, y recordemos que el periodo es el valor más pequeño para el cual esta ecuación de periodicidad que está aquí, ¿dónde está? Se va a cumplir. Entonces, el valor más pequeño es cuando justamente m vale 1, y nos quedaría esta ecuación que está acá. Entonces, a través de este análisis nosotros hemos mostrado que justamente la señal, que es la exponencial compleja en tiempo continuo, es periódica. Y la respuesta a la pregunta de cuál es el periodo es que el periodo es 2pi sobre omega sub 0. Es decir, que si yo tengo esta exponencial de aquí y quiero calcular su periodo, lo que tengo que hacer es extraer el omega sub 0, colocarlo aquí y hacer esta reglita de aquí 2pi sobre omega sub 0 y determino cuál es el periodo. Entonces, esta ecuación que hemos deducido aquí en esta parte, la vamos a ir utilizando a lo largo de todo el curso. Es una ecuación que, como ustedes pueden ver, es sencilla. Bien, entonces ya tenemos caracterizado una exponencial compleja en tiempo continuo y hemos determinado cuál es su periodo. Y ahora vamos a ver cuáles son las características de una señal senoidal. Recuerden que una señal senoidal abarca lo que es el coseno y abarca lo que es el seno. Nosotros también podemos determinar que el coseno es un seno con una fase de pi medios. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces vamos a ver qué características tiene una señal senoidal. Entonces la ecuación genérica de esta señal senoidal, esta señal x de t, que es igual a una amplitud a, la función es el coseno de una cierta frecuencia fundamental omega sub 0 por t más una fase phi. Entonces esta a de aquí es la amplitud. Este omega sub 0 es la frecuencia fundamental, que también la podemos colocar. Esta frecuencia fundamental está en radianes por segundo y la podemos escribir en hercios a través de esta ecuación que es 2pi f sub 0. Entonces omega sub 0 es radianes por segundo, frecuencia, y este f sub 0 es en hercios. Y esta variable aquí phi es la fase. Es la fase. Y este t ya saben que es la variable independiente. Esta fase se mide en radianes. Entonces, esta es nuestra forma general de una señal senoidal. Vamos a graficarla para ver cómo están distribuidos esos parámetros. Entonces, cuando tenemos una señal que es senoidal, para nosotros determinar cuál es el periodo de esa señal, lo que tenemos que hacer es tomar dos valles, que son estos picos de aquí, y medir. Entonces, la distancia entre dos valles nos da el periodo. Otra forma también de determinar esto, medir la distancia entre dos crestas, que es esto de aquí, y nos da el periodo de esta señal. Entonces, recuerden que en la ecuación que nosotros dedujimos un poquito más arriba, este omega sub 0 de aquí es igual a 2pi sobre periodo. Es decir, que el periodo es igual a 2pi sobre omega sub 0. Es decir, que este periodo de aquí es 2pi sobre omega sub 0. Entonces, directamente de la ecuación nosotros también podemos encontrar el periodo. La fase, si ustedes observan en este instante de aquí, es el instante en tiempo 0. Y ustedes pueden observar que si yo tengo x evaluada en 0, este término de aquí desaparece. Y justo en este punto de aquí, esa amplitud va a ser a coseno de phi, en el instante t igual a 0. Y esta amplitud, que es esta distancia que la podemos
etiquetar aquí, es justamente la amplitud de esa señal senoidal. Entonces, en esta gráfica nosotros podemos ver todos los elementos que tiene esta senoidal. En cuanto a amplitud, a la frecuencia que está aquí involucrada en el periodo y a esta fase que aparece justamente en esta parte de la ecuación. Entonces ya tenemos caracterizada cuál es la ecuación genérica con todos los parámetros de amplitud, frecuencia y fase de una señal senoidal. Entonces, existe una relación entre lo que es una exponencial compleja y una senoidal. O también puede decirse cosenoidal. Entonces, existe una relación que nos va a permitir, si tenemos una exponencial compleja, escribirla como senoidales. Y si tenemos una senoidal, escribirla como exponencial compleja. Y esa relación es justamente la relación de Euler. La relación de Euler. Entonces, la relación de Euler es bien sencilla y también la vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Entonces, la relación de Euler dice que si yo tengo esta exponencial compleja, e a la j omega sub 0t, esto yo lo puedo escribir como una suma de senos y cosenos, que es igual al coseno de omega sub 0t más j, que es el operador complejo, seno de omega sub 0t. Entonces, esta relación de Euler hace justamente lo que hemos indicado aquí. Tenemos una exponencial compleja, que es esta ecuación que ya hemos analizado, y la podemos escribir como senoides, como cosenos y senos. Ahora vamos a ver cuál es el camino inverso. Si tenemos una senoide, ¿cómo la podemos escribir? Utilizando una exponencial compleja. Entonces, el seno de omega sub 0t, yo lo puedo escribir utilizando la relación de Euler como e a la j omega sub 0t, e a la j omega sub 0t menos e a la menos j omega sub 0t sobre 2j. Y el coseno lo puedo escribir como e a la j omega sub 0t más e a la menos j omega sub 0t sobre 2. Entonces aquí ya tenemos la segunda parte de lo que es esta relación de Euler. En la primera parte, ¿qué dice? Que yo puedo escribir una exponencial compleja como senos y cosenos. Y en esta segunda parte dice que yo a un seno y a un coseno lo puedo escribir como exponenciales complejas. Entonces esta relación de Euler va a aparecer en múltiples instancias del curso, en múltiples ejercicios. Como ustedes pueden ver, la finalidad es justamente pasar de exponenciales complejas a senoides y de senoides a exponenciales complejas en su forma más sencilla. Entonces, estas señales de aquí, vamos a escribirlo para que quede en evidencia, son señales periódicas con periodo que es 2pi sobre omega sub 0. Eso hay que recalcar que esta exponencial compleja es periódica, esta senoide es periódica y este coseno es periódico. Entonces, una de las características que tienen estas señales periódicas es que nos proveen con señales que tienen energía total infinita, pero potencia promedio finita. Entonces, es una señal, en este caso, estas señales periódicas. Recuerden que para nosotros la periodicidad tenía definida en esta ecuación aquí. Estas señales periódicas de aquí tienen energía total infinita. Entonces vamos a escribir que una característica es que tienen energía total infinita. Si nosotros recordamos la ecuación que vimos con ustedes ayer para encontrar esa energía, era la integral de menos infinito a más infinito del módulo cuadrado de la señal. Pero tienen potencia promedio finita. Potencia promedio finita. Recuerden que ayer hablamos de la potencia instantánea y la potencia promedio. En este caso la potencia promedio es
es finita. Entonces vamos a mostrar estas dos características de aquí. Entonces esta señal periódica para nosotros es la señal E a la J omega sub 0 t. Y vamos a mostrar que tiene energía total infinita y que tiene potencia promedio finita. Entonces si calculamos la energía utilizando esta ecuación que la escribimos aquí, es la integral entre 0 y t sub 0. Vamos a hacerlo sobre un periodo. Recuerden que aquí para generalizar utilizamos el módulo de un número complejo e a la j omega sub 0 t cuadrado de t. Ahora, si ustedes recuerdan, a un número complejo, vamos a llamarle un número z que pertenezca a los complejos. Yo lo puedo escribir de dos formas, como una forma rectangular o cartesiana o una forma polar. Por ejemplo, si yo defino un número complejo en forma rectangular, sería a más jb. Y esta también lo puedo definir como un módulo por e a la j teta. Entonces, esta definición polar, que es la que está escrita aquí, tiene un módulo y tiene una fase. Entonces, si yo tengo un número que está escrito en formato polar, como es el caso de este exponencial x, lo que multiplica a la exponencial es el módulo. Y ustedes pueden ver que aquí lo que multiplica a la exponencial es un 1 que no se escribe. Entonces, el módulo cuadrado de esta señal aquí es igual a 1. Entonces, esto de aquí sería la integral entre 0 y t sub 0 de 1 de t, que es igual a t sub 0. Este de aquí, vamos a colocar aquí, es la energía en un periodo. Y la potencia en un periodo es 1 sobre la longitud del intervalo, que en este caso es E sub 0 sobre la energía en un periodo, que como ustedes pueden ver, la energía en un periodo vale T sub 0, dividido para este T sub 0 de aquí, queda justamente 1. Ahora, si nosotros realizamos esta energía, en lugar de hacerlo sobre un periodo, lo hacemos de menos infinito a más infinito, como es la ecuación que escribimos aquí arriba. Aquí vamos a tener la integral de 1 de t de menos infinito a más infinito, y aquí va a salir justamente infinito. Pero en el momento de nosotros calcular la potencia promedio, esto de aquí siempre va a ser igual a 1. Eso siempre va a ser igual a 1. Entonces es una característica interesante de estas señales exponenciales complejas, de que a pesar de que tienen la energía total que es infinita, la potencia promedio de esas señales es finita. Si escribimos eso que les acabé de comentar, en la potencia promedio, que está definida como el límite cuando t tiende al infinito, de 1 sobre 2t, de menos t hasta t, de e a la j omega sub 0t, que es nuestra exponencial compleja al cuadrado de t. Entonces pueden ver que esta exponencial de aquí, que esta integral de aquí, es igual a 2t, que con este 2t de aquí se va a simplificar a 1. Voy a tener límite de t tiende a infinito de una constante que es igual a 1. Bueno, vamos a escribir aquí, límite de 1, que ustedes saben que el límite de una constante es la misma constante. Entonces, con estas exponenciales complejas nosotros podemos crear un conjunto de exponenciales complejas que estén relacionadas armónicamente, es decir, que todas tengan un periodo común. Y ese conjunto de exponenciales complejas relacionadas armónicamente las vamos a utilizar en la serie de Fourier para poder descomponer una señal periódica. Entonces, nosotros tenemos esta señal de aquí, que ya la hemos analizado, que es e a la j omega sub 0t. Esta señal de aquí es la exponencial compleja en tiempo continuo. Una característica que tiene esta exponencial compleja en tiempo continuo es que es periódica. Y ese periodo es igual a 2pi sobre omega sub 0. Es decir, teniendo esta expresión de aquí,
Si yo quiero determinar el periodo, extraigo este omega sub 0, lo coloco aquí, realizo esta operación y sé cuál es el periodo de esa señal. Entonces, esta exponencial compleja, tiempo continuo, es periódica. Y utilizando esta señal de aquí, voy a crear un conjunto de señales que se van a llamar exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Son las exponenciales complejas, ese es el nombre, armónicamente relacionadas. Este término aquí armónicamente quiere decir que todas tienen un periodo común y que su frecuencia es múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Entonces vamos a definir cuáles son esas exponenciales complejas armónicamente relacionadas. La ecuación, aquí voy a escribir primero la ecuación y luego vamos a analizar la notación. Se escribe con phi sub k pt y esto es igual a e a la j k omega sub 0 t. Entonces, comparemos esta ecuación de aquí con esta ecuación de acá. Como ustedes pueden observar, la diferencia es que aparece aquí este factor de k, que vamos a colocar aquí que k es un entero. Puede ser 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3 y así. Es un entero. Entonces, de hecho, ustedes pueden ver que en la notación de las exponenciales complejas aparece como su índice aquí ese valor de k. Es decir, que un conjunto de exponenciales complejas armónicamente relacionadas es un conjunto de exponenciales cuya frecuencia fundamental es múltiplo entero de nuestra exponencial compleja que hemos analizado aquí. Ahora, si nuestra exponencial tiene frecuencia omega sub 0, vamos a poner aquí nuestra e a la j omega sub 0 tiene frecuencia fundamental omega sub 0, estas funciones exponenciales complejas armónicamente relacionadas tienen frecuencia fundamental que es múltiplo entero de ese omega sub 0. Entonces, como existe una relación inversa entre frecuencia y periodo, que ya lo hemos determinado arriba, que el periodo es igual a 2pi sobre omega sub 0, ustedes pueden ya intuir que si es que el omega sub 0 crece o la frecuencia crece, este periodo va a ir disminuyendo. Entonces, cada una de estas exponenciales complejas armónicamente relacionadas va a tener un periodo que es una fracción del periodo fundamental de sub 0 dividido para acá. Entonces, mientras la frecuencia aumenta, el periodo se va haciendo más pequeño de esas exponenciales complejas armónicamente relacionadas, pero todas tienen un periodo común que es de sub 0. Entonces, fijémonos que la diferencia entre esta exponencial de aquí que ya la hemos analizado y este conjunto de exponenciales complejas armónicamente relacionadas es este valorcito de k que está aquí, que es un entero, que lo que me va a crear es toda esta familia de exponenciales complejas cuya frecuencia son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental omega sub 0. Entonces, esta expresión de aquí nosotros nos los vamos a encontrar más adelante cuando trabajemos con las series de Fourier. En las series de Fourier vamos a nuevamente encontrarnos con esta ecuación que está aquí, con este conjunto de exponenciales armónicamente relacionadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es generalizar estas ecuaciones para ver cuáles son las formas de onda que nos da una exponencial general y una senoide general. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces lo que vamos a analizar ahora son estas exponenciales complejas generales. Recuerden que nuestra exponencial original que analizamos tenía esta forma, x de t e a la j omega sub 0 t. Entonces pueden ver que esta exponencial de aquí tiene aquí una amplitud que es igual a 1
En este caso aquí tiene una fase que es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es extender a una ecuación general donde ya tengamos una amplitud distinta de 1 y una fase distinta de 0. Entonces es la misma ecuación, pero simplemente vamos a extender un poco la notación para entender cómo es la mecánica de esto. Entonces, la forma genérica de una exponencial compleja es que tiene un módulo C mayúscula, está elevada a la AT. Es la ecuación que escribimos con ustedes ayer, donde nosotros conversamos que C y este A, por lo general son números complejos. Por lo general son números complejos. Pero recordemos también que un número real puede ser interpretado como un número complejo si es que su parte imaginaria es igual a 0. Entonces, para generalizar esta ecuación, vamos a decir que esta magnitud C de aquí la vamos a escribir en forma polar con un módulo y una fase. Entonces hemos escrito C con formato polar y este A de aquí, que es el exponente que multiplica la variable independiente, vamos a escribir de forma rectangular o cartesiana como R más J omega sub 0. Forma rectangular. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es coger este C y colocarlo aquí, coger esta A y colocarlo acá y vamos a extender esta ecuación. Entonces lo que nos va a quedar como resultado es que C e a la AT, haciendo estos reemplazos de aquí, nos va a quedar aquí módulo de C e a la J teta por E elevado a la R más J omega sub 0 por T, que nosotros lo podemos, noten que aquí tengo el producto de exponenciales que tienen la misma base, lo que va a pasar con los exponentes que se van a sumar, y me va a quedar módulo de C e a la J teta más RT más J omega sub 0T, que lo puedo descomponer como el módulo de C e a la RT y e a la J teta más omega sub 0T. Entonces ya tenemos nuestra ecuación genérica de una exponencial compleja y la vamos a transformar a través de la relación de Euler en una suma de senos y cosenos. Entonces aquí aplicamos la relación de Euler. Entonces la relación de Euler que vimos entonces allá arriba es que e a la j omega sub 0t, que es una exponencial compleja. Lo puedo escribir como una suma de senos y cosenos, como el coseno de omega sub 0t más j seno de omega sub 0t. Entonces esta ecuación de aquí vamos a aplicar en esta exponencial que tenemos acá. Entonces, hay una cosa que ustedes pueden observar aquí. Este de aquí es una exponencial compleja y tenemos el operador j. Y este de aquí es una exponencial real que al multiplicarse por este c de aquí viene a formar parte del módulo de esa señal. Entonces, utilizamos la relación de Euler. Lo que vamos a tener es el módulo de c por e a la rt por el coseno de omega sub 0t más phi más j veces módulo de c e a la rt por el seno de omega sub 0t más phi. Entonces ustedes pueden observar que esta ecuación aquí justamente corresponde con esta ecuación que está acá. ¿Cuáles son las diferencias? Que aquí nosotros en esta ecuación tenemos una amplitud igual a 1 y una fase que es igual a 0. Y en esta ecuación de acá nosotros tenemos una amplitud que es distinto de 1, que ustedes pueden ver que es este término de aquí. Y tenemos una fase que está definida en esta parte de aquí. Lo que hemos hecho es una ecuación genérica de nuestra exponencial compleja. Ahora, esta ecuación de aquí nosotros en Wolfram Matemática la vamos a graficar. Y lo que vamos a observar, aquí voy a hacer un esbozo de esa ecuación que la vamos a graficar luego en Wolfram Matemática, es que vamos a tener aquí una envolvente, que es esa exponencial. Aquí vamos a tener una señal senoidal que va a ir creciendo en amplitud conforme avanza el tiempo. Vamos a tener un tipo de señal así. Eso va a ser mucho más interesante cuando veamos en la gráfica, pero aquí ya podemos tener un esbozo de esa señal.
Y la otra señal va a tener esta envolvente que les voy a graficar aquí. Que en cambio es una exponencial que multiplica una señal senoidal, que lo que va a hacer es que conforme pasa el tiempo, esa senoidal vaya disminuyendo de amplitud. Por lo general, este tipo de comportamiento se conoce como amortiguamiento. Que ustedes en la física lo han de haber visto cuando hacían esas prácticas con los resortes. Tenía una masa, un resorte y empezaba a oscilar hasta que se quedaba quieto. Conforme pasaba el tiempo, las oscilaciones iban haciendo más pequeñas. Entonces, estas dos gráficas que están aquí, que las vamos a hacer luego en Wolfram, son justamente gráficas que provienen de esta ecuación genérica de nuestra relación de Euler. Entonces, lo importante aquí recordar, vamos a hacer aquí un resumen de lo que hemos visto. En tiempo continuo tenemos una señal que tiene un nombre particular que se conoce como la exponencial compleja. Observen siempre que aparece aquí este término j que la convierte en una exponencial compleja porque también tenemos la exponencial real. Entonces está ahí el j es una exponencial compleja. Esta exponencial compleja tiene este omega sub 0 que es la frecuencia fundamental y al ser periódica yo puedo calcular ese periodo haciendo esta ecuación 2pi sobre omega sub 0. Con esta ecuación yo puedo crear un conjunto de exponenciales que tienen un nombre particular de que son exponenciales armónicamente relacionadas, cuyas frecuencias son múltiplos enteros de este omega sub 0 que está aquí y cuyos periodos son todos comunes al periodo de sub 0. Entonces esas ecuaciones que escribimos arriba es la misma, pero simplemente el omega sub 0 se multiplica por un valor entero k. Entonces es e a la j. Para que quede en evidencia vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, que a omega sub 0 t, donde este k es un entero, más menos 1, más menos 2, y así. Esas se llaman las exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Y otra de las cosas que vale recordar es que esta exponencial compleja yo la puedo escribir como una suma de senos y cosenos utilizando la relación de Euler. Y Euler también me permite escribir un seno y un coseno como una combinación de exponenciales complejas. Entonces, otra de las cosas que vale recordar es lo que dice Euler, que esta exponencial de aquí, que la voy a escribir aquí, e a la j omega sub 0t, yo la puedo escribir como el coseno de omega sub 0t más j veces el seno de omega sub 0t. Y también me dice Euler que el coseno de omega sub 0t yo lo puedo escribir como e a la j omega sub 0t más e a la menos j omega sub 0t sobre 2. Y el seno de omega sub 0t la puedo escribir como e a la j omega sub 0t menos e a la menos j omega sub 0t sobre 2j. Si ustedes quieren probar estas identidades de aquí, lo que tienen que hacer es tomar este e a la j omega sub 0t, que ustedes pueden ver que aparece aquí, y reemplazarlo con esta suma de senos y cosenos. Y una vez que hagan todas las simplificaciones, van a llegar a esto que está aquí. Entonces ya tenemos caracterizado a esta exponencial compleja o estas senoides en tiempo continuo. Son periódicas. Podemos formar una familia de exponenciales complejas armónicamente relacionadas y podemos utilizar la relación de Euler para pasar de exponenciales a senos y cosenos y de cosenos a exponenciales. Para eso nos sirve la relación de Euler. Entonces vamos a ver cómo es la mecánica de estas exponenciales complejas, pero ahora en lo que es el tiempo discreto, que serían estas señales x de n. Vamos a ver cómo son estas señales en tiempo discreto. Es algo bastante similar. Entonces, una exponencial compleja, perdón, una exponencial compleja en tiempo discreto está definida de esta forma. X de n es igual a c por alfa elevada a la n, de donde c y alfa generalmente pertenecen a los complejos. Generalmente pertenecen a los complejos. Entonces, en el caso de una exponencial real,
En el caso de una exponencial real, es decir, donde c y alfa pertenecen a los reales, nosotros vamos a tener 4 tipos de gráficas dependiendo de cuál es el valor de c y cuál es el valor de alfa. Entonces, vamos a hacerlas aquí. A esbozar 1, 2, 3, 4. Todas son discretas. Escribimos ahí n. Y aquí vamos a hacer cuando el caso que alfa es mayor que 1. Alfa es fraccionario aquí, que va a estar entre 0 y 1. Alfa va a estar entre menos 1 y 0, es decir, es una fracción negativa. Y aquí alfa es menor que menos 1. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí, que para el primer caso, cuando alfa es mayor que 1, es una exponencial discreta creciente. Recuerden que estamos hablando de las reales. Va a tener esa tendencia. Y en el caso de acá, lo que vamos a tener es una exponencial en cambio decreciente. Que conforme avanza el tiempo n, la amplitud de esa señal va a tener esta tendencia de ir decreciendo. En este caso de acá, lo que vamos a tener es una exponencial decreciente que va a ir alternando entre números positivos y negativos. Entonces vamos a tener una señal que va a ir decreciendo, alternando sus valores. Es decir, va a tener una tendencia decreciente sí en este sentido. Y en este último caso vamos a tener una exponencial creciente que va a ir alternando sus valores. Que va a tener justamente una tendencia así de este tipo. Entonces noten que este valorcito de alfa es justamente la base que tengo aquí. Y ustedes ya saben que bueno, en particular estas dos señales de aquí tienen que ver que cuando n es par, ese exponente va a ser siempre positivo y cuando n es impar conserva el signo de la base. Entonces por eso tenemos en estas dos últimas gráficas que va alternando entre positivo y negativo. Entonces, en el caso de las senoidales discretas, en el caso de estas senoidales discretas, nosotros vemos que esta señal que la analizamos arriba, la podemos escribir como e a la j omega sub 0 n. Entonces noten que aquí ya tenemos nuestra variable independiente discreta n. Y nosotros podemos escribir la ecuación genérica de una senoidal discreta como una cierta amplitud a por el coseno de omega sub 0 n más una fase phi. También podemos utilizar aquí la relación de Euler. Similar al caso anterior, una relación de Euler nos sirve para una exponencial trabajarla como senos y cosenos y un seno y coseno como una suma de exponenciales. Entonces la relación de Euler es similar. Es el coseno de omega sub 0 n más j de seno de omega sub 0 n. Y si utilizamos la relación de Euler, sería el coseno de omega sub 0 n es e a la j omega sub 0 n más e a la menos j omega sub 0 n sobre 2. Y en el caso del seno, e a la j omega sub 0 n menos e a la menos j omega sub 0 n sobre 2j, utilizando relación de Euler. Con la misma idea anterior, Euler me permite a una exponencial escribirla como senos y cosenos, y a un coseno y un seno como una combinación de exponenciales complejas, una combinación de exponenciales complejas. Ahora, una de las diferencias que van a existir entre las exponenciales complejas en tiempo continuo y tiempo discreto es la periodicidad. Mientras las exponenciales complejas en tiempo continuo son siempre periódicas, en el caso discreto debe cumplirse una característica para que esas exponenciales complejas sean periódicas. Y esa característica la vamos a analizar.
Entonces vamos a ver esa periodicidad. Entonces es la periodicidad de exponenciales. Aquí vamos a poner en mayúscula discretas. Debe cumplirse una cierta condición para que una exponencial compleja sea periódica. Entonces, en tiempo continuo, tenemos que e a la j omega sub 0 t. Entonces, recuerden que para que sepan si es una señal de tiempo continuo, tienen que ver cuál es la variable independiente con la que estamos trabajando. T minúscula es para tiempo continuo y n minúscula es para tiempo discreto. Entonces, en tiempo continuo, esta exponencial discreta tiene las características que conforme aumenta la frecuencia fundamental, es mayor la velocidad de oscilación. Esta es una característica y la otra característica es que esta señal de aquí es periódica para cualquier valor de omega sub 0. Es periódica para cualquier valor de omega sub 0. Sin embargo, en la parte discreta, lo que vamos a observar en la ecuación que vamos a escribir a continuación es que esas exponenciales discretas se repiten a cada 2pi, es decir, que una frecuencia desplazada a 2pi me va a dar exactamente la misma exponencial compleja. Entonces vamos a probar eso de ahí. Vamos a ver justamente la primera diferencia que existe entre la exponencial compleja en tiempo continuo, que hemos analizado estas dos características, y la exponencial compleja en tiempo discreto, que vamos a ver cómo es su mecánica cuando su frecuencia ha sido desplazada a 2pi. Entonces, la exponencial compleja en tiempo discreto es esta ecuación que está aquí. E a la j omega sub 0 n. Similar a lo que vimos arriba, cuando sea discreto, ustedes observen que aparece ahí el n minúscula, que es la variable independiente discreta. Entonces vamos a ver qué pasa cuando la frecuencia tiene un desplazamiento de 2pi, que es esta frecuencia de aquí. Esta frecuencia aquí va a sufrir un desplazamiento de 2pi. Vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando hablo de desplazamiento, recordemos que ayer vimos en la parte de transformaciones de variable independiente que cuando a la variable independiente le sumo, le resto una cierta cantidad, estoy haciendo un desplazamiento a izquierda o derecha. Entonces vamos a hacer un desplazamiento de frecuencia. Entonces aquí vamos a tener que esa expresión de aquí es un desplazamiento de frecuencia de 2pi. Voy a tener e a la j omega sub 0 más 2pi n. Vamos a ver a cuánto es igual esto de aquí. Entonces vamos a extender o factorizar esta expresión que está aquí. Entonces aquí me va a quedar e a la j 2pi n por e a la j omega sub 0 n, que es igual a e a la j omega sub 0 n. Entonces, esta expresión con esta expresión de aquí son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque este término que aparece aquí es igual a 1. Vamos a mostrar rápidamente que ese es igual a 1 utilizando la relación de Euler. Entonces vamos a mostrar que ese término de aquí es igual a 1. Vamos a extraerlo y hacer esa. Vamos a mostrar eso de ahí. Entonces, e a la j 2pi n. Nosotros afirmamos que es igual a 1. Entonces aquí aplicamos la relación de Euler. Entonces aquí es igual a coseno 2pi por n más j seno 2pi por n. Entonces, si nosotros tenemos aquí el círculo de radio unitario, suponer que aquí está el centro. Vamos a ver si podemos dibujar este círculo de radio unitario nomás. Nosotros tenemos aquí este vector y aquí tenemos un cierto teta.
La proyección de ese vector, es decir, toda esta distancia de aquí, me da el coseno de teta. Y toda la proyección sobre este eje y de aquí, que sería este intervalo de aquí, me da el seno de teta. Recuerden que este tiene aquí un radio unitario. Entonces, aquí tenemos otro 0. En este puntito tenemos aquí pi medios. Aquí tenemos pi. Y tenemos 3 medios pi. Y este 0 también se convertiría en 2pi. Entonces pueden observar que tengo aquí un múltiplo entero de 2pi. Es decir, siempre va a caer en este punto de aquí. Entonces, para cualquier valor entero de n, el coseno de 2πn siempre va a ser igual a 1, que es este punto de aquí, porque la proyección va a ser justamente todo este radio que está aquí. Y la proyección sobre el eje y que me da el seno va a ser 0, es decir, que para cualquier valor de n, este de aquí va a ser igual a 0. Es decir, que esta expresión que es e a la j 2πn es siempre igual a 1. Entonces, a través de la relación de Euler hemos mostrado que este término de aquí es igual a 1. Entonces, esta expresión de aquí, que es nuestra exponencial compleja que tiene un desvío de frecuencia de 2pi, coincide justamente con esta exponencial que es e a la j omega sub 0n. Entonces, e a la j omega sub 0n, esta expresión de aquí, es idéntica a las señales con frecuencia que tienen omega sub 0 más menos 2pi, con omega sub 0 más menos 4pi, y así. Entonces, aquí aparece la primera diferencia con las exponenciales complejas en tiempo continuo. Estas exponenciales complejas en tiempo discreto solamente se va a tomar en cuenta el intervalo de frecuencia de longitud 2pi, porque luego de 2pi se van repitiendo. Por ejemplo, el intervalo de frecuencia que nosotros podemos utilizar es omega entre 0 y 2pi. Noten que aquí el intervalo es 2pi. O puedo tener un omega que esté entre menos pi y pi. Aquí ustedes también pueden ver que el intervalo es 2pi. 2pi. Solamente necesito observar ese intervalo. Cualquier intervalo que sea de 2pi, por ejemplo, de 0 a 2pi, entre menos pi a pi, puede ser de 6pi a 8pi, que también tengo ahí un intervalo de 2pi, por esta característica de que cuando la frecuencia tiene un desplazamiento de múltiplos de 2pi, es exactamente igual a la exponencial e a la j omega sub 0. Entonces, esa es una de las primeras diferencias que tiene esta exponencial compleja. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es